Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros senadores, acudo a esta tribuna en la víspera de lo que puede ser una larga noche autoritaria para México. Déjenme decir con toda responsabilidad que la estrategia política del hoy presidente de la República durante los últimos 25 años ha consistido justamente en erosionar la legitimidad de los procesos electorales. Algunas veces con razón, otras veces no. Por ello, no me sorprende en absoluto que la reforma que hoy pretendemos votar, construida, por cierto, desde las altas esferas del poder público en este país, consista y tenga como objetivo precisamente debilitar y dañar al sistema electoral. Esta reforma está planteada y procesada de una manera inaceptable en términos democráticos. Se redacta desde el poder para mantener el poder y se construye a partir de la exclusión de las distintas fuerzas políticas, sí, las ajenas al régimen, y distanciándose abierta y confesamente de cualquier idea de diálogo y de pluralismo político. Cada reforma electoral, ya se dijo aquí, en la historia de México, tiene propósitos y orígenes distintos. La mayoría de ellas surgida desde las oposiciones o desde la presión ciudadana, a diferencia de lo que estamos discutiendo en este momento. Aquellas reformas buscaron impulsar la representación política de las minorías partidistas, dotar de imparcialidad al árbitro electoral, ciudadanizándolo, garantizar la contienda en las elecciones. La pregunta que yo les hago el día de hoy en voz alta es: ¿cuál es el propósito de esta reforma electoral? Y la única respuesta que tengo es que el propósito es desmantelar en su conjunto el sistema electoral, enfocando las baterías en el árbitro electoral. Sí, compañeras y compañeros, hay un profundo odio al INE en esta reforma y eso hay que decirlo con absoluta responsabilidad. Y nadie dice que no haya cosas que modificar en nuestro sistema electoral. Pero lo que está haciendo esta reforma, y quiero ser muy enfático en ello, es hacerle un traje a la medida al presidente de la República para su estilo personal de gobernar. Es un traje a la medida del nuevo régimen que quieren instaurar. Es decir, discrecionalidad para los partidos, impunidad para los candidatos y delincuentes electorales, reglas ventajosas para la mayoría y sus satélites, órganos electorales débiles y sin capacidades institucionales. Y todo eso con una profunda y simbólica omisión de no tocar ni con el pétalo de un artículo los temas verdaderamente apremiantes de nuestro sistema electoral. Por ejemplo, la intromisión del crimen organizado. Por ejemplo, la violencia política y el dinero sucio en las campañas electorales. Si esta mayoría o si esta legislatura fuera responsable y valiente, ahí tendríamos que estar enfocando nuestras baterías. Esa es la verdadera amenaza de nuestro sistema electoral. Por eso lo decimos, pues claro que todo ello engloba el estilo personal de hacer política del presidente de la República. Esta reforma tiene como objetivo, lo lamento muchísimo, volver a los tiempos del partido hegemónico. Es una reforma que busca crear una nueva hegemonía política a través de la destrucción institucional. Y lo están haciendo dañando profundamente las capacidades de la autoridad electoral, desmantelando la estructura distrital del INE, ampliando los márgenes de impunidad de los delincuentes electorales, cooptando los instrumentos del INE y del tribunal, al sellar, por cierto, un pacto de impunidad con sus partidos satélites, otorgándoles vida artificial. Y lo más grave de todo, herir de muerte a la certidumbre que debe prevalecer en cualquier proceso electoral. Porque más allá de las múltiples inconstitucionalidades de las cuales ya se ha hablado aquí y se seguirá hablando, el gran riesgo de esta reforma es la incertidumbre. Y es que en México no exista
en mucho tiempo una transferencia pacífica del poder. Con independencia de quien resulte electo, están poniendo en riesgo la gobernabilidad de México. Yo entiendo que el régimen no dimensione la importancia de la legitimidad de un gobierno, la importancia de las urnas, porque realmente no son demócratas, porque creen que la legitimidad proviene de entelequias e intangibles, de distorsiones históricas, de un emblema, de un caudillo o de un ánimo de polarización irresponsable. Pero no, compañeras y compañeros, la legitimidad de los gobiernos no deviene de ahí. Deviene irónicamente de las urnas, de las reglas claras, del consenso de todas y de todos, que es precisamente lo que hoy quieren destruir y lo que hoy quieren desmontar. Origen es destino, dicen por ahí. Cuando el presidente estaba en la oposición, todo gobierno distinto le parecía ilegítimo. Ahora, desde el poder, busca que la incertidumbre y la ilegitimidad sean los principios rectores del sistema electoral mexicano, y no lo vamos a permitir. Más grave todavía, detrás de ello hay una gran perversidad que debemos advertir. La perversidad de esta reforma electoral es que el presidente de la República calcula de manera irresponsable que él gana en el conflicto político, que él gana instaurando el caos. Al institucionalizar la incertidumbre, cree que seguirá manteniendo el poder. Y este conflicto potencial lastima profundamente a México y a la convivencia democrática que tantos años y tantas luchas nos ha costado a muchos de los que están aquí y otros que se nos adelantaron. Al institucionalizar la incertidumbre, el presidente quiere crear una nueva hegemonía. En el conflicto, compañeras y compañeros, el que pierde es México, porque detrás de esta reforma no hay nada inofensivo, ni mucho menos un acto de austeridad y de responsabilidad. Lo único que hay es un intento deliberado de establecer una hegemonía antidemocrática a partir de la incertidumbre electoral. Lo que yo les pregunto es, ¿y cuánto creen que esto va a durar? ¿Quién va a pagar los platos rotos y el daño que le están haciendo a México? Y peor aún, ¿cuánto tiempo creen que nos va a llevar reconstruirlo? Me queda absolutamente claro que si muchas y muchos de ustedes no estuvieran en el poder, jamás aceptarían una reforma de este tipo. Nadie con una brújula democrática, con o sin poder, lo aceptaría. Por eso lo decimos con respeto, pero con firmeza. Quienes avalen esta reforma por acción u omisión, en ellos recaerá el peso de una irresponsabilidad histórica. Hoy, compañeras y compañeros, podemos perder esta votación, pero estoy seguro que afuera somos más, muchos más, los que sí estamos dispuestos a reconstruir este país. Porque México, como también ya se dijo aquí, no se inventó a partir del 2018 ni terminará en el 2024. Pero el poder sí se termina, compañeras y compañeros. Y cuando vuelvan a su condición de minoría, van a implorar lo que hoy están sepultando. De ese tamaño es la responsabilidad y de ese tamaño será el juicio de la historia. Muchas gracias.